Hace un par de semanas, el Papa León XIV abrió un encuentro de formación muy importante, un curso de actualización litúrgica para los directores de liturgia de las diferentes diócesis del mundo que asistieron a Roma para tomar este curso que estaba a cargo del Pontificio Instituto Litúrgico del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. Y el Santo Padre le dijo a los directores de liturgia que es muy importante la formación litúrgica a niveles diocesanos, pero también es muy importante la formación litúrgica a niveles parroquiales. Y les pidió el Santo Padre que ahí donde no hay una formación litúrgica en las parroquias, se abran caminos, itinerarios de formación que permitan a los miembros de las parroquias, a las comunidades parroquiales, aprender acerca de la escritura y también aprender y comprender los signos sacramentales. De modo que la formación litúrgica a nivel parroquial es importante y es una prioridad para el Papa León XIV, como lo fue antes para el Papa Francisco de feliz memoria, como lo fue antes para Benedicto XVI, como lo fue antes para San Juan Pablo II. Y lo cierto es que, como decía Joseph Ratzinger, desde antes de ser papa, la formación litúrgica muchas veces es, tanto de sacerdotes como de laicos, tiene niveles a veces deplorables, mucho falta por hacer, mucho falta por hacer, de ahí que siga siendo preocupación de los papas hasta León XIV, y sí hay lugares donde se toman a pecho esta necesidad y esta petición de los papas y se hace esfuerzo por dar a las parroquias una buena formación litúrgica. De eso estaremos hablando en esta ocasión y para ello, en esta emisión especial de Hablemos de Liturgia, tenemos a un invitado muy especial, el padre Rogelio Molina. Él es el subdirector de la Vicaría para la Pastoral de los Hispanos de la Arquidiócesis de Las Vegas, quien recientemente hizo el favor de acoger en su parroquia, él como anfitrión, un evento arquidiocesano de formación para todos los ministros litúrgicos, y este evento de formación fue mi masterclass, la Santa Misa como nunca te la han explicado. Así que esta noche el padre Rogelio y tu servidor vamos a conversar acerca de lo que fue esta experiencia a nivel formativo, a nivel de comunidad de la parroquia, incluso a nivel personal para cada uno, porque fue una experiencia maravillosa. Acompáñame porque será un programa muy interesante. Pues me da muchísimo gusto saludarte una vez más aquí en tu programa Hablemos de Liturgia con Mauricio Pérez, y esto con el propósito de reflexionar acerca de la importancia de dar una buena formación a las comunidades parroquiales, y lo haremos con base, no en teorías, sino con base realmente en lo que ha sido una experiencia de formación muy intensa, muy rica, de mucho provecho, creo yo, para los ministros litúrgicos de la Arquidiócesis de Las Vegas. Así que para mí es un gusto que me acompañe esta noche, no solamente alguien que es un gran sacerdote, sino un gran amigo mío que conocí desde que era seminarista, justamente, lo conocí porque él hizo el favor de asistir a un retiro de encierro que dirigí acá en la Arquidiócesis de Seattle. Él estaba por ordenarse al diaconado y pues vino al retiro con el propósito de, pues, de aprender, de reflexionar. Ya él tenía tiempo viendo mis programas, ahí nos conocimos y nos hicimos entrañables amigos. Es para mí una bendición tener un amigo como el padre Rogelio, y aquí está con nosotros esta noche. Hola padre Rogelio, ¿cómo estás? Mauricio, qué alegría saludarte nuevamente. Bendiciones para ti, para tu familia. Muchísimas gracias, padre. Y pues sí, es bonito porque nos vimos apenas hace unos días que me recogiste en el aeropuerto, dimos la clase, comimos, nos dejaste en el aeropuerto, pero pues todo parece como si hubiera sido ayer. Así es. Estamos muy contentos porque en verdad aquí sucedió algo que raramente pasa, ¿no? A veces quedamos a un taller de 1 hora, de 2 horas.
y la gente está mirando su reloj, ¿no? Y está viendo para dónde está la puerta, dónde están los baños o lo que fuera. En esa ocasión tú fuiste testigo de eso también, ¿no? La gente estaba en verdad muy, muy emocionada, muy interesada y poniendo atención desde el principio a fin. Sí, sí, realmente a mí también me sorprendió porque la masterclass es larga, dura 6 horas. Y no bastaron las 6 horas porque después fue casi hora y media de preguntas y respuestas. Era una cola larguísima de personas que preguntaban, que a veces hasta sentía yo como que terminaban y se volvían a formar para preguntar más porque la cola no terminaba. Pero más sorprendente es que usualmente a la hora de las preguntas el público empieza a salirse y aquí no, todos se quedaron hasta que respondí la última pregunta, ya, y después tuvimos la Santa Misa, y acabando la misa vinieron todavía más personas a preguntarme ya, yo creo que les daba pena preguntar en público, vinieron a hacerme más preguntas, y sí me sorprendió eso, que habiendo tanta gente, 17 parroquias asistieron, ¿verdad? Así es. Y sabes que aquí sucede algo bien interesante en Las Vegas, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la gente piensa que Las Vegas es nada más los casinos y la diversión y el entretenimiento. Pero detrás de Las Vegas, de lo que la gente conoce, lo primero que se le viene a la mente, existe una comunidad de una fe muy viva, de una fe que crece, una iglesia que se está expandiendo por gracia del Señor de una forma muy, muy bonita. Y eso obviamente va dando forma también a nuestras comunidades. Y de ahí creo la importancia de tener talleres como el que acabamos de tener, ¿no? Así es que encantadísimos de haberte tenido. Y ya te lo dijeron también a ti. ¿Cuándo le ponemos la siguiente fecha para que vengas nuevamente, no? Sí, pues yo más que dispuesto, la cosa es que la fecha se la pongan ustedes y yo brinco al avión con mucho gusto. Algo que los contrastes fuertes, yo yendo a Las Vegas de la arquidiócesis de Seattle, ¿verdad? Donde tenemos escasez de sacerdotes, escasez de seminaristas, donde estamos pasando por un proceso en el que se están consolidando 2 o 3 parroquias en una, Sí. porque cada vez hay menos participación de los fieles en la misa, sumado a la escasez de sacerdotes, y en cambio allá, pues, era realmente lo opuesto a lo que estaba yo acostumbrado acá. Acá, por ejemplo, en una parroquia habitualmente puede haber 4 misas dominicales y las iglesias, si se llenan al 70% en cada una, es mucho. Pero en la parroquia, el padre Rogelio también es párroco de la parroquia de San Francisco de Sales, y ahí fue la sede del evento precisamente. Entonces tuve oportunidad de estar en su parroquia. Y cuéntanos, padre, ¿cuántas misas tienen el domingo, incluyendo la del sábado por la noche, que ya no es sábado, la vigilia dominical? ¿Cuántas misas? Bueno, tenemos dos que ya son dominicales el sábado y el domingo tenemos a las 6:30 de la mañana. Tú me decías, 6:30 de la mañana, ¿quién Seis y viene? media de la mañana y dices que se Sí, llena. sí, se llena y vienen familias enteras. Cuando yo recién llego a la parroquia era durante el tiempo de la pandemia, así es que estaban las iglesias cerradas. Sin embargo, la gente ya estaba lista para regresar. Creo que tuvo un efecto muy positivo en el sentido de que la gente pensaba más en Dios, pensaba más en las cosas de arriba, ¿no? Como nos dice la escritura. Sí. Y el hecho de que estuvimos encerrados tanto tiempo y aislados o que no se nos permitía venir a la iglesia de la forma que lo solíamos hacer antes de la pandemia, pues creo que empezó a crear un efecto de mucha hambre y sed de las cosas de Dios, de la iglesia. Quizás fue tiempo también de reflexión para nosotros como individuos, ¿no? De darnos cuenta de que ahorita estamos y quizás mañana ya no. Así es que cuando nosotros empezamos a tener la oportunidad de que la gente regresara gradualmente a las iglesias, pues entonces sucedió algo muy bonito. La gente ya venía deseosa, la gente participaba, la gente preguntaba, la gente en verdad venía con un deseo de tener ese encuentro con el Señor. Y eso creo que ha ayudado a la realidad que tenemos actualmente aquí en Las Vegas. Sí, qué bonito. Realmente eso me sorprendió, ver una comunidad tan viva. Y claramente no era la comunidad únicamente de tu parroquia, que definitivamente por la retroalimentación que tuve de la gente que conocí de la parroquia de San Francisco de Sales,
Es una comunidad vibrante en parte por el compromiso de la feligresía, pero también en gran parte por tu guía pastoral, porque era una retroalimentación consistente. Realmente tu guía pastoral ha jugado un factor decisivo para que la comunidad sea tan viva y tan comprometida. Pero también es un hecho que asistieron ministros litúrgicos de otras 16 parroquias y hablando con todos ellos, pues veía lo mismo, que también en sus parroquias hay mucha actividad, hay eh, mucho compromiso y mucho nivel de dedicación y de actividad por parte de los feligreses. Entonces eso es... Sabes que ahí también, perdón por la interrupción, Mauricio, hay algo bien, bien bonito, perdón porque ando con alergias aquí. Algo bonito que pasa acá en Las Vegas es de que la gente no solamente está deseosa de servir, pero también está dispuesta a aprender. Y hay personas que yo conozco personalmente, ¿verdad? Que me consta a mí que ellos se han tomado muy en serio su crecimiento en su fe, la salvación, ¿verdad? Y entonces ellos mismos, ¿verdad? Buscan cursos, formas de seguir avanzando en su conocimiento, profundizando su fe y agarran diplomados y aquí diplomados allá. Entonces es gente que en verdad está bien comprometida con su fe y verdaderamente ama al Señor. Sí, no, y lo pude ver aquí, simplemente esta foto que alguien me tomó mientras estaba dando la clase, que de lo que me comentaron después, ¿o fuiste tú? Sí. Mira, buena foto, porque también me comentaban después que había sido el evento más concurrido de formación que habían tenido en la pastoral para los hispanos, y eso que solamente fueron los ministros litúrgicos, que sí también nos enteramos más de una vez que hubo personas que hasta se quedaron resentidas o molestas porque no pudieron entrar, pero no pudieron entrar porque no participan de un ministerio litúrgico, ¿verdad? Y por eso, pues ya habrá ocasión de que regresemos a dar esta clase abierta a todo el mundo que esté interesado, por supuesto, pero vamos, ya esto simplemente deja ver, ellos eran los ministros litúrgicos de 17 parroquias, entonces es bonito y también es motivador para uno como expositor del curso, ver el nivel de atención y el nivel de compromiso. Entonces, para mí también esto fue maravilloso, que además déjenme decirles, y ya con esto vamos a entrar a reflexionar acerca de lo que fue la experiencia de la clase, porque sobre todo es una cuestión experiencial y es algo que yo desde el principio le dejé claro a toda la gente. Va a ser una clase larga, pero por supuesto, en una clase tan larga no puedo estar dictando cátedra 6 horas porque se van a fastidiar, se van a aburrir y no van a aprender. Así cualquiera se aburre, ¿no? Entonces es una clase que por lo largo tiene momentos que son muy serios, tiene momentos que son profundamente espirituales, tiene momentos que son conmovedores al grado de que mucha gente derrama lágrimas de lo conmovidas que están al entender ciertas partes del misterio de la misa, pero pues también hay ciertos momentos que son chuscos con el propósito de mantener a todo el mundo despierto, interesado. Y lo que yo les decía, más que nada, más que una clase, esto tiene que ser una experiencia, porque es de las experiencias de las que nos acordamos. Y así, si cada momento de la clase va siendo una experiencia diferente, se van a acordar de ella. Y todo esto, que es la clase, lo van a vivir después en la misa, porque últimamente ese es el propósito, que aprendan a comprender la misa de principio a fin, para que en verdad, de principio a fin, desde que entran a la iglesia literalmente, porque es algo que explico y enfatizo lo que implica litúrgicamente entrar en la iglesia, hasta el final, cuando se da la bendición, todo sea una verdadera experiencia de Dios consciente, activa y por ende fructuosa, como quería la reforma del Vaticano II, ¿verdad? Y para mí, parte de la experiencia, yo he dado esta clase ya en varias parroquias, en diferentes diócesis, y siempre es una experiencia muy agradable y muy satisfactoria, indudablemente que sí lo es. Este en particular tuvo un no sé qué, que realmente desde que pisé la parroquia, desde que entré, fue realmente amor a primera vista, fue realmente, nunca me había pasado, pero fue amor a primera vista y que al final fue como que recíproco. Entonces, las primeras personas que conocí, ahí está Angélica, que fue la primera que conocí, ¿verdad? Y después del otro lado conocí poquito después a José, uno de tus sacristanes, y al día siguiente a María, su esposa. En fin, realmente el cariño, pocas veces he sentido un cariño tan profundo, tan sincero como el que me daba toda la gente ahí, y fue
para mí realmente era hermoso. Nunca me había sentido tan acogido como me sentí aquí en la parroquia de San Francisco de Sales, y pues por eso estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes, porque sé que están viendo este programa, ¿verdad? Sí, sabes que llegamos, si recuerdas, la noche anterior, previa al evento, y estaban varias de estas personas que están en esas fotos trabajando en la decoración, las flores y todo. Entonces, literalmente las agarraste a todas con las manos en la masa. Sí, Estaban trabajando, estaban sucias las manos, estaban ellas corriendo por un lado y para otro, y ellas estaban un poquito apenadas, pero yo creo que lo que sirvió aquí es de que viste lo que realmente pasa en la parroquia detrás de las escenas de lo que la gente ve regularmente cuando vienen a misa, ¿no? Pero en verdad, al igual que en todas las otras parroquias, imagino, ¿verdad? Hay un ejército de gente dedicado al servicio del Señor. Muchas veces los que la gente ve con mayor frecuencia son a los lectores, al coro y al sacerdote, pero hay un montón de gente que nunca aparecen durante la misa, ¿no? Durante el servicio en sí, pero son las que hacen posible que la iglesia de Dios esté bonita, tenga el ambiente necesario de acuerdo al tiempo litúrgico, como hablábamos también en la clase que nos diste. Así es que un agradecimiento enorme, no solamente para todas aquellas personas que trabajan en nuestra parroquia de San Francisco de Sales, sino a todos los ministros, ¿verdad?, que cumplen su misión con mucho cariño, con mucha dedicación y sobre todo con muchísimo, muchísimo amor. Yo creo que ahí es donde se ve verdaderamente la fe que tienen, ¿verdad? no, y esa es la clave, padre, porque la gente da por descontadas tantas cosas. Llegan y ven el mantel bien dispuesto en el altar, las flores ahí están acomodadas, ¿no? Las hostias están ya en los copones y todo, pero no apareció nada de eso por arte de magia. Y Eh, sobre todo detrás de todas esas preparaciones no hay manos, detrás de todas esas preparaciones hay corazones, porque es realmente el amor lo que mueve a todos ellos que están aquí en estas fotos, y a todos los sacristanes, y a todas las que decoran las flores en todas las parroquias. Lo que los mueve es el amor, no hay otra cosa, porque como dices, ellos no saldrán a cuadro, ¿verdad? Pero su trabajo ahí está, y lo hacen por servir a Dios, y ese anonimato dice realmente muchísimo, muchísimo. Pues hablando de la clase, de la experiencia de la clase en sí, yo quisiera preguntarte, padre, ya en la entrada expliqué que es una petición del Papa León, haciendo eco al Papa Francisco en su carta de Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que motivó a la Arquidiócesis de Las Vegas? Porque no fue un evento parroquial, fue en tu parroquia, pero no fue un evento parroquial, fue realmente un evento arquidiocesano. ¿Qué fue lo que los motivó a organizar esta clase? Sabes, Mauricio, creo que son como casi 8 años, si mi mente no me engaña, que llegó nuestro actual arzobispo a tomar posesión de la diócesis en aquel tiempo, diócesis de Las Vegas. Y para él siempre fue bien importante el estar cercano a la comunidad, estar cercano a la gente, escuchar a los fieles a los que él viene a servir. Entonces, él escucha, ¿verdad? Y para él es bien claro que somos una iglesia sinodal, una iglesia que camina junto, que está a la escucha, pero que sale al encuentro también del pueblo, ¿no? Entonces, nosotros le agradecemos muchísimo, muchísimo a Dios en primer lugar, obviamente, por habernos dado un regalo tan grande en nuestro señor arzobispo George Leo Thomas, por su liderazgo, por su visión, por su deseo de escuchar a un pueblo que camina y a la vez estar dispuesto a ofrecer lo que el pueblo necesita. De parte de esa escucha tiene que ver también todo lo que hemos venido ofreciendo a la comunidad, no solamente hispana, ¿no?, pero a nivel arquidiocesano tenemos eventos grandísimos de formación en la fe, buenísimos también. Muchos de ellos son completamente gratuitos, otros obviamente tienen algún costo, pero pues eso se entiende, ¿no? Pero lo que motivó en verdad es que hay un amor genuino de nuestro arzobispo George Leo Thomas por estar cerca de nuestra comunidad. Cuando digo la comunidad me refiero nada más a los hispanos, es toda la comunidad de la arquidiócesis. Y obviamente nosotros como encargados también junto con él de la pastoral hispana aquí en la arquidiócesis, pues él quiere también que nuestra comunidad se sienta escuchada,
tomada en cuenta y atendida. Así es que hemos venido ofreciendo talleres, ¿verdad? El año pasado ofrecimos la primer parte de este evento que tenía que ver con lo que es el ciclo litúrgico, ¿verdad? La cuestión de los tiempos litúrgicos y eso. Y queríamos nosotros concluir con ya la aplicación, cómo se mira eso en una celebración. Y creo que esto, en primer lugar, agradecimiento a Dios, pero también un aplauso para nuestro señor arzobispo, que ha sido súper generoso con nosotros y nos ha atendido siempre con los brazos abiertos y un corazón siempre dispuesto a estar con cada uno de nosotros. Entonces, todo esto viene como fruto de su cercanía como pastor. Fue precisamente parte de las cosas que a mí más me sorprendieron, me emocionaron, porque, como les digo, ya tengo algunos años impartiendo esta clase por varios lugares, pero siempre han sido eventos parroquiales. Y sobre todo que la experiencia que tengo yo dando la clase es muy curiosa. Y ahí voy a hacerte una pregunta a ti muy personal en un momento, porque ya nos cuentas tú la motivación del señor arzobispo. Cuando a mí me invitan a dar esta clase, yo diría que la mitad de las veces que me han invitado han sido sacerdotes directamente. La otra mitad que me han invitado ha sido por iniciativa de laicos, pues porque ven mis programas, se les antoja, les parece interesante y convencen a sus párrocos de que me inviten. Pero yo diría que si partiera esto en 3 partes, porque yo creo que la proporción ahí va muy pareja, yo diría que una tercera parte me han invitado párrocos, otra tercera parte me han invitado por petición de laicos, y la otra tercera parte no me han querido invitar los sacerdotes. No a mí, sino más bien el tema, porque les han dicho, mira, tráelo a que dé la conferencia porque no puedo perdonar, tráelo a que hable de escritura, tráelo a que dirija un retiro espiritual, pero no lo traigas para que dé la clase de liturgia, porque si no se van a hacer las olas y la gente va a empezar a... Entonces como que digo, bueno, porque hay sacerdotes que siendo sacerdotes están renuentes o más bien bloquean la formación litúrgica de sus fieles como para que no sepan, porque si saben, entonces van a empezar a pedir, a cuestionar, a pedir que se corrija y prefieren mejor mantener a la gente en la ignorancia que darles la oportunidad de aprender, pues para mejorar todos a fin de cuentas. Entonces, esa es mi experiencia, así en 3 partes. Aquí fue ciertamente una invitación por parte del señor obispo, el señor arzobispo, pero también tú tenías desde antes el deseo, ¿no? De hecho, tengo entendido que tu idea de primero invitarme se tradujo al final en un evento arquidiocesano, pero originalmente la propuesta era por parte tuya. Entonces, la pregunta para ti es, tú, padre Rogelio, ¿qué te motivó a invitarme a que diera esta masterclass en tu propia parroquia? ¿No? Sobre todo, y bueno, que después de la larga clase íbamos a celebrar la misa ahí mismo, Y cuando ya todo el sabes mundo que sabía, ahora sí, fue una con pelos forma y señales, que bonita. sí, que no, y por qué sí, por qué no, que es todavía más Sí, importante. sí, fue una forma creo que muy bonita de concluir todo el día de la clase, en venirnos a sentar frente al Señor, ¿verdad? Y sobre todo verte a ti como el proclamador, el lector de la primera lectura y obviamente cantaste el Salmo, ¿verdad? Entonces, ver puesto en práctica lo que nos has enseñado fue una maravilla, muy enriquecedora para mí como sacerdote, ¿no? Porque me estás abriendo los ojos a una belleza que la iglesia nos ofrece y que está ahí para todos. Y yo creo que esa es parte de la respuesta a lo que tú me estás preguntando ahora. Porque para mí lo más importante siempre, y la gente que sirve conmigo ahí, que me atiende en mi parroquia, yo siempre les he dicho, para Dios hay que darle lo mejor, porque Él siempre nos dio lo mejor, ¿no? Entonces, vamos a perder el miedo de que yo no sé o que no sirvo, pues más bien hay que prepararnos para hacer las cosas y saber, ¿no? Y servir de una forma mucho más eficaz. Entonces, para mí como sacerdote, lo que me motivó también, obviamente, es de que si yo tengo gente bien preparada, y si el arzobispo es igual, ¿no? Si en la arquidiócesis hay gente que está lo suficientemente preparada, entonces el día, por ejemplo, que yo vaya a otra parroquia, que tenga que atender a otro evento, sigue funcionando de una forma bonita la celebración litúrgica, ¿no? Porque ya la formación y la preparación
está ahí para todos los que son voluntarios y que lo hacen y lo han hecho con mucho cariño y con mucho amor por muchísimos años. Pero incluso para ellos mismos es un momento de abrir los ojos a una realidad mucho más profunda, mucho más bonita. Y el hecho de que conozcamos nuestra fe nos ayuda a vivirla de una forma más profunda, más seria, ¿no? Nos compromete más. Entonces, conocer de nuestra fe significa automáticamente también ser transformados en la forma que nosotros prestamos nuestro servicio a la comunidad. Entonces, entre mejor preparados estén los servidores, para mí es mucho mejor, la celebración va a ser más bonita. Fantástico, realmente que, o sea, que te felicito por pensar así, sinceramente, porque no solamente estás pensando, y vean el corazón de un sacerdote, que no solamente piensa en todo caso construir para mientras él está en la parroquia administrando. Él sabe como sacerdote que su periodo como párroco eventualmente va a terminar, ya sea que se lo renueven o no, eventualmente terminará y será asignado a otra parroquia, pero entonces él también está sembrando semillas que den fruto, que cosechen los que vengan después del padre Rogelio a esta misma parroquia. Y esa forma de pensar, pues es maravillosa, que es lo que se esperaría de cualquier sacerdote, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Ahora voy a jugar como el abogado del diablo, voy a quizás tratar de entender la otra parte de los padres, ¿no? Por la cual no quieren invitar al señor Mauricio. Y ciertamente hay un cierto grado de temor, ¿verdad? Creo que te lo comenté también a ti, de que vas a venir y nosotros como sacerdotes vamos a ser expuestos, ¿verdad? Porque tú vas a ver, tú vas a observar cómo está organizado todo. Entonces, yo pienso que sí hay un grado de temor, pero el grado de, bueno, más bien la forma en que yo veo las cosas es de que el amor al Señor tiene que ser mucho más grande que mis miedos. El amor a mi servicio tiene que ir mucho más allá de mis capacidades. Entonces yo sé que el Señor nos ha bendecido con gente que tiene talentos completamente distintos que yo no los tengo, pero que son ellos también que embellecen a nuestra parroquia, ¿no? En todas las formas, desde los cantores, proclamadores de palabra, los que limpian las bancas cuando la gente ya no está, los que sacan las basuras, etcétera. Tú sabes que hay un montón de cosas que tienen que organizar en las parroquias. Entonces, yo pienso que, al menos en mi caso, creo que fue necesario tener un poquito también de grado de humildad, que me cayó muy bien, por cierto, gracias, para invitar a alguien como tú para que nos enseñe, ¿no? No tener miedo a decir, bueno, es que eso no lo sabía, es que como no pude entender eso antes. A nosotros se nos prepara como sacerdotes diocesanos para estar con el pueblo y ser párrocos, ¿no? Como acompañar a la gente. Pero no somos expertos como, por ejemplo, lo son los maestros en el seminario. Y yo tuve la bendición grandísima de tener a maestros en el seminario de Monte Ángel en Portland, con los monjes benedictinos, por cierto, a maestros grandes que no solamente nos compartían su amor, bueno, el conocimiento que tenían, sino también el amor a Dios, esa fe madura que se va traduciendo en un amor sacrificial. Y en la forma que ellos van enseñando, creo que despertaron en mí el deseo de que yo quisiera compartir todo lo que yo aprendí con toda la gente que Dios me ha confiado hoy. Porque yo pienso que si la gente estuviera expuesta a los estudios que tenemos los sacerdotes, creo que se entendería un poquito más la razón de nuestra fe, la forma en que nosotros celebramos nuestra fe, la forma que está estructurada la liturgia, la belleza que se encierra en ello, los momentos tan bellos y profundos de hacer realidad en ese preciso momento lo que nosotros creemos y es el momento de nuestra salvación. Entonces, para mí es importante que la gente también esté expuesta a esta belleza y para mí fue una gran bendición que nos hayas acompañado. Sí, sabes que tú lo comentabas ahí
En la sacristía después, porque te preguntó alguien precisamente sobre eso, ¿no? Y tú decías, bueno, es que en cierta forma como que nos volvemos vulnerables a que alguien venga y explique y tal vez al explicar salgan a la luz errores que se están cometiendo, pero que a fin de cuentas, pues si salen a la luz esos errores, Que es una bendición también, ¿no? Porque las puedes corregir. es la oportunidad de corregirlos, porque es a fin de cuentas la oportunidad de corregirlos, porque la realidad de todo esto es que estamos, como siempre digo, estamos todos para ayudarnos a todos. Así es. Y todos, por diferentes razones y por diferentes caminos que nos va tocando caminar en la vida, todos tenemos ciertas áreas de especialidad que otros no, y nosotros no somos expertos en cosas que otros sí. Entonces, cuando todos compartimos unos con otros, todos salimos ganando. Y esa es una regla del juego de la vida fundamental. Estamos todos para ayudarnos a todos. Entonces, para mí dar todas estas clases no tiene ningún otro objetivo más que realmente ayudar a formar a todo el mundo en la liturgia, pero por algo importante que tú mencionabas, que esto también ayuda a conocer la fe. Porque fue una clase de liturgia y la gente iba con el interés de aprender liturgia. Pero sobre la marcha se dieron cuenta, porque expliqué ese principio lex orandi, lex credendi, la ley de la oración es la ley de la creencia, o sea, lo que rezamos es lo que creemos. ¿Y dónde lo rezamos? En la misa. Entonces, al ir entendiendo cada parte de la celebración de la misa, se va aprendiendo muchísimo más de nuestra misma fe. Y entonces ese aprendizaje de la liturgia no solo nos acerca más a Dios en cada participación en la misa, sino que aparte nos ayuda a comprenderlo todavía más, y al comprender más a ese Dios mismo, nuestra relación con Él por fuerza tiene que ir creciendo y madurando y haciéndose más veraz, porque se va basando más en la realidad de Dios que nos es revelada en gran parte también a través de la liturgia. Así que es una formación de fe últimamente, que también a la hora de las preguntas, y siempre me pasa, y se los hice ver. Yo creo que el 100% de las preguntas, igual que en todos lados, era, ¿y esto cómo se hace? ¿Y está bien si se hace esto? ¿Y está mal si se hace esto? O sea, la mayoría de las preguntas siempre son relacionadas con la parte mecánica de la celebración. ¿Dónde van las flores? ¿Arriba del altar o abajo del altar? ¿No? O sea, cosas así. Y lo que yo les decía es, está bien que pregunten esto, porque las normas litúrgicas tienen su razón de ser y se tienen que cumplir, porque si no se cumplen, se puede alterar gravemente el sentido de alguna parte de la celebración, al grado incluso de invalidar una misa, si alguien cambiara las palabras de consagración simplemente porque se le ocurre, ¿no? Entonces, es importante saber las normas litúrgicas y cumplirlas. Lo subrayaba el Papa Francisco en su Desiderio Desideravi precisamente. Pero más importante que saberlas y cumplirlas está entender el por qué. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la genuflexión se hace con la rodilla derecha? ¿Por qué la procesión de entrada se hace en cierta forma? ¿Por qué se le hace la reverencia al altar? Porque es algo que les preocupa mucho. Entonces, ¿hago genuflexión, no hago reverencia? Es importante saber qué haces, pero más importante saber por qué una, por qué la otra, en qué momento una, en qué momento la otra, qué significa eso que haces, porque en ese significado está tu relación con Dios en ese momento y tu cercanía con Él de una manera más consciente. Entonces es muy importante. Ahora, por otro lado, el miedo de que diera yo la clase, que realmente no es una clase de miedo para nada, ¿verdad? Porque aparte en la clase yo, pues le cuento a la gente para que sepa, ¿no? Simplemente para su conocimiento y su curiosidad. Como yo les he dicho, yo tengo un telescopio aquí en el estudio y luego en las noches me pongo a ver por el telescopio, y un día le apunté al planeta Marte y me encontré que en Marte hay parroquias, muchas. Y viendo lo que hacen en las parroquias en Marte, dije, es que eso se lo tengo que contar a la gente de que va a misa en la Tierra, porque en Marte hacen cada cosa que nunca de los nunca a nadie se le ocurriría, pero ni de broma hacer aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces yo Así. por eso cuento lo que pasa en Marte, nunca cuento lo que pasa en las parroquias locales. Ahora, también algo interesante, pues es que, otra vez, yo cuando llego a una parroquia a dar la clase, no voy a misa a esa parroquia hasta que no doy la clase, para que nadie vaya a interpretar ni de broma que lo que estoy haciendo es una crítica a algo, porque ese no es el afán. Entonces, a ciegas doy la clase, así hablo en general y punto. Pero en el caso de la parroquia de San Francisco de Sales, después de la clase tuvimos la misa, y después de la misa, ya en la sacristía, y ya con la confianza generada entre todo el grupo, tan bonito y todo,
pues me hicieron una pregunta que nunca nadie me había hecho y me pidieron que hiciera una evaluación de la Santa Misa como una boleta de calificaciones. Y dije, bueno, nunca nadie me lo ha pedido, porque no es el propósito de la Oye, Mauricio, pero no te lo pedí yo. pero pues si me están pidiendo que califique la misa, pues ¿por qué no lo hacemos? Entonces vamos a compartir esa calificación, esa evaluación de la misa después de la clase para, para el interés de todos. Adelante. Entonces acabamos de terminar la masterclass, la Santa Misa como nunca te la habían explicado. Después de eso tuvimos la Santa Misa que celebra el Padre Rogelio y me pide aquí todo su equipo litúrgico que haga una evaluación para ver si aprendieron lo que sucede en la clase. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos aquí la procesión de entrada, tienen 10, después tenemos los ritos iniciales. Vamos a ponerle un 9, luego viene la primera lectura 10 definitivamente. 10.5. El Salmo también 10, ¿verdad? Luego en el Evangelio 10, por supuesto. La homilía sí le ponemos un 7, yo creo. ¡Ay, señor! Buenísimo, buenísimo. Ese fue un momento de los más bonitos del día, que por supuesto fue un momento totalmente de broma. Ya parece que alguien va a estar calificando misas, o sea, ya solo eso faltaba, pero, y no se le esperaban porque pues le empecé a calificar, pero con ese propósito jocoso, que fue algo que después nos enteramos el padre Rogelio y yo, porque también a nivel personal esto representó una experiencia para el padre, para mí, y también para los asistentes. Y algo que nos enteramos es que a los asistentes les sorprendió y les sobrecogió la camaradería que puede existir entre un sacerdote y un laico, porque nunca habían visto que un sacerdote y un laico se llevaran como nos llevamos el padre Rogelio y yo. Y pues es que les digo, yo lo conozco desde que era seminarista y somos realmente muy, muy buenos amigos, ¿no? Es lo que yo les decía, es que bueno, para ustedes es padre, para la comunidad en inglés pues es father, pero la diferencia es que él y yo somos brothers, porque así nos llevamos. Sí, así es. Sabes que le impactó mucho a la gente, lo has dicho bien. Vinieron mucha gente por varios días y me decían, padre, nos impresionó la forma que le habla Mauricio a usted. Y dice, es que en verdad sí son amigos. Y le digo, claro que somos amigos. Dice, es que no lo podemos creer. Estaban bien impresionados. Creo que en alguna ocasión o dos, si no me equivoco, me dijiste, oye, Roger, que vamos a hacer esto y aquello. Dice, perdón, padre Rogelio. Sí, se me salió pues hablando del matrimonio y de repente dije, es que cuando Rogelio case a mis hijos, perdón, el padre Rogelio, porque pues tampoco fueran a pensar que soy un igualado, pero no, lo que pasa es que hay una amistad que es profunda y que es desde antes, ¿verdad? Desde antes que te ordenaran. Yo he sido súper bendecido, en verdad, y lo digo ahora públicamente, y te lo he dicho a ti anteriormente también, en haberte conocido, ¿no? No solamente en persona, sino en que así como tú has sido una bendición para mí, lo fuiste desde mucho antes de que yo te conociera, pues yo te venía siguiendo en los programas de hacía muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, el escucharte, el ver tus programas de reflexión, análisis y todo eso, pues de alguna forma, ¿no? A mí también como laico, ¿verdad? En aquellos tiempos me edificaba mucho porque yo ahora comprendo mucho a los laicos, ¿verdad? Porque También fuiste quizás, laico. sí, porque mira, si yo andaba buscando por todos lados algo que me llevara a crecer, que nutriera mi espíritu, y bendito Dios, lo tuve, ¿verdad? Tuve entre algunos otros que también yo sigo, a quien yo respeto y tengo un cariño particular. Pero así como fuiste bendición para mí, eres bendición para mucha gente, ¿verdad? Y el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de conocernos en persona y que Dios nos haya bendecido en crecer en una amistad bonita, siempre en Cristo, pues es muy edificante para mí como sacerdote también, ¿verdad? Y creo que eso como que no sé si contribuyó a que también la gente se sintiera cercana a ti cuando nos vieron desde el principio de que tú iniciaste el curso, la clase, ver que sí había una cercanía, y entonces como que todo el mundo estaba
con la boca abierta, ¿no? Como decimos. Y ellos también se sintieron cercanos a ti y amigos tuyos, ¿no? Así es que te fuiste con muchísimos amigos más de aquí de Las Vegas. Sí, No, no, solamente, no definitivamente. solamente el padre Rogelio, ahora No, tienes un... definitivamente que sí, sí, claro. Oye, padre, hablando de la clase en sí otra vez, la clase pues desarrolla la misa de principio a fin en 6 horas, o sea, es una explicación profunda. De todos los temas que fui explicando, a ti en particular, ¿qué tema te llamó más la atención o te gustó más o te provocó algo? Bueno, es complicado decir que una sola parte de lo que te fijaste me ha llamado la atención más que la otra, pero algo que recuerdo con mucho cariño es la analogía que hiciste entre la construcción de la iglesia y la casa, ¿verdad? Empezaste a hablar desde la puerta, quién entra por la puerta, por qué entran por la puerta, hay un espacio, cómo se compara. Y yo me gustaría, si tú me lo permites, pues más bien invitarte a ti que nos expliques esa parte en una forma breve de cómo comparaste tú la iglesia con la estructura de la casa, o cómo lo que es la casa también tiene mucho que ver con la intimidad en la iglesia. Se me hizo muy Sí, bonito. ciertamente, y es que a fin de cuentas, la iglesia que expliqué en la clase, ¿no? No es el templo, ese es un error muy típico y que solamente se comete en español. En ningún otro idioma se le dice a una iglesia templo. Mm. El templo realmente es el templo vivo formado por las piedras vivas que somos nosotros, que conformamos el cuerpo místico de Cristo. Ese es el templo realmente. Pero el espacio sagrado se llama iglesia. Y lógicamente que si la liturgia se celebra dentro del espacio sagrado, parte de esta clase es entender el espacio sagrado. Y de ahí muestra un esquema porque a fin de cuentas la misa que celebramos es la actualización de la fracción del pan que realizó Jesús en un cenáculo, en una casa, en aquella noche de Pascua, la noche en que fue entregado a su pasión. Pero a partir de ahí se reunían los apóstoles con los discípulos de Cristo y luego ya cuando eran bautizados y ya empiezan a conformarse con iglesia y se reunían a partir el pan, a celebrar la fracción del pan como les había ordenado Jesús en la última cena y lo hacían en casas. Y es muy interesante ver cómo la casa de Dios y la iglesia o la casa en la que se celebraba la fracción del pan, siendo casas, tienen una similitud impresionante. Por mucho tiempo se celebró la fracción del pan en casas. Ya siglos después, en el siglo IV, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo y permite el cristianismo en el Imperio Romano, y el gobierno cede edificios que se usaban para asuntos públicos, que eran las basílicas, se le ceden a la iglesia y se empieza a congregar la comunidad ahora en basílicas. Y ahí empieza a evolucionar la construcción, la edificación de la casa de Dios. Pero a fin de cuentas hago yo el recorrido comparándolo con cuando uno va de visita a una casa y llegas primero y lo primero que encuentras es un patio. Y en una iglesia hay un patio que se llama atrio. Y después llegas y entras por una puerta. Y en la casa de Dios hay una puerta, pero es una puerta muy especial porque la puerta principal de una iglesia simboliza a Cristo, porque Cristo en una de las parábolas dice, yo soy la puerta a través de la cual entran y salen las ovejas de mi Padre. Entonces, la puerta de una iglesia, la puerta principal simboliza a Cristo y una puerta bien diseñada tiene que dar una referencia visual de Cristo para que la gente perciba que está cruzando a través de Cristo, que ya el hecho de entrar a la iglesia implica entrar a congregarnos y es con lo que arranca la Santa Misa. Entonces, entrar por la puerta de la iglesia es ya de suyo un acto litúrgico porque es lo que va significando la congregación de cada uno que va entrando por esa puerta que es Cristo. Luego en una casa entramos y pues encontramos un vestíbulo donde colgamos el sombrero, la gabardina. En la iglesia también hay un vestíbulo, pero no se llama vestíbulo, en la iglesia se llama nártex. Luego, cuando vamos a un banquete a una casa, después de que cruzamos el vestíbulo, se nos sienta en una sala, ya que nos sentamos a conversar con el anfitrión. Aquí nos sentamos también a conversar con el anfitrión del banquete, que es Cristo, y tenemos un diálogo con Dios en la liturgia de la palabra, y eso lo hacemos ahí sentados en la nave de la iglesia que corresponde a la sala de una casa, para después pasar ahora hacia el banquete propiamente dicho, que tiene lugar en una mesa. Y por eso en la iglesia el altar tiene siempre un mantel blanco, salvo en viernes y sábados santos. Hay un mantel blanco justamente con el propósito de dejar visible que esa es una mesa en la cual
se va a llevar a cabo un banquete, que es el banquete eucarístico. Entonces, así vamos viendo cómo las diferentes partes de la casa de Dios corresponden a las diferentes partes de una casa, que a fin de cuentas, otra vez, la fracción del pan se celebraba originalmente en las casas de los cristianos. Ahora la fracción del pan se sigue celebrando en la casa de Dios, que es muy parecida a esas casas. Se me hizo muy bonito, y gracias por compartirlo ahora con la gente, ¿no? En este programa. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, pero me volvió otra vez como a refrescar ese cariño, ese amor a la Eucaristía de la palabra, ¿no? La secuencia de las lecturas, como la primera lectura apunta al Evangelio, ¿verdad? Y es el tema del Evangelio. Como el Salmo responsorial es nuestra respuesta al pueblo de Dios, como pueblo de Dios, al Dios que nos ha hablado a nosotros, pues, a su pueblo. Y obviamente la segunda lectura, pues, habla de lo que es la vida de la iglesia, ¿no? La vida de la comunidad. Entonces, hay un orden y hay una secuencia. Entonces, es bonito cuando uno ya va atando los cabos, ¿no? Los hilos de uno con otro y otro, para poder después dar a la invitación, lo que yo puedo reflexionar, lo que yo me tengo que llevar, lo que Dios me está dando a mí en ese momento, ¿no? Y eso creo que es lo que va a ir transformando también nuestra propia vida cuando podemos vivir la liturgia de una forma más entendida. Eso realmente entenderla es lo que nos hace tener una participación últimamente activa, ¿no? Porque a veces se confunde y se piensa que la participación activa que pretendía la reforma litúrgica del Vaticano II consistía o consiste en tenernos ocupados haciendo algo. Y entonces ese tenernos ocupados implica, para participar activamente, entonces se necesita que la gente lea. Entonces empieza a pedir voluntarios espontáneos que se paren a proclamar la palabra, sin siquiera saber proclamar la palabra, porque no es lo mismo leer en voz alta, y es algo que hicimos el ejercicio ahí para ilustrar la diferencia entre leer en voz alta con claridad y sin equivocarte y proclamar la palabra de Dios, que es enteramente diferente, ¿verdad? Pero entonces empieza a pedir espontáneos que hagan esto, espontáneos que se suban al altar a ayudar como servidores del altar sin siquiera saber, cuando en realidad no es así. La participación activa consiste realmente en activamente rezar lo que hay que rezar, en activamente escuchar lo que hay que escuchar, en activamente ponernos de rodillas, en activamente ponernos de pie en su momento, en activamente comulgar. Realmente, y esa actividad se vuelve actividad consciente cuando se entiende por qué se está haciendo lo que está haciendo, que es lo que yo enfatizaba. Es importante saber qué se hace y qué no se hace, pero más importante es entender por qué se hace lo que se hace, porque eso precisamente va haciendo otra vez que paso a paso la misa sea una verdadera experiencia de Dios desde que arranca hasta que termina, ¿no? Que algo que también yo creo que la gente empezó, siempre veo las expresiones del público y cómo van reaccionando con cosas tan obvias que les sorprende la belleza cuando la empiezan a aprender. Simplemente cuando decía que comienza el sacerdote diciendo, el Señor esté con ustedes, y la gente responde, y con tu espíritu. Y yo explicaba que eso no es un saludo del sacerdote, no es un buen deseo del sacerdote, sino que realmente es una invocación epiclética. Eso sucede 3 veces en la misa, como el sacerdote va a presidir la celebración, pero no la celebra él solo, la celebra toda la asamblea junto con el sacerdote. Entonces, al principio de la misa, el sacerdote invoca que el Señor esté con ustedes, asamblea, para que puedan celebrar la misa conmigo. Y el pueblo le responde, y con tu espíritu, para que tú puedas presidir la celebración, ¿verdad? Después, al proclamar el evangelio, antes de proclamar el evangelio es lo mismo. Otra vez el sacerdote hace esa invocación epiclética, que el Señor esté con ustedes, hablando y que ustedes puedan escuchar, porque el Señor que esté con ustedes hablándoles mientras yo proclamo. Y la gente le responde, y con tu espíritu, para que a través de tu boca pueda Cristo hablarnos. Y la tercera vez será en la liturgia de la Eucaristía, y precisamente se invoca al Señor para que esté con la gente. Ahora que el Señor va a transformar, el Espíritu Santo enviado por el Padre va a transformar el pan y el vino con agua en el cuerpo y sangre de Dios Hijo. Y la gente dice al sacerdote, y con tu espíritu, para que a través de tus manos y de tu boca Cristo pueda actuar a través de ti en persona, o tú actúes en persona Christi
Cristo actúa a través de ti y con tu boca y tus manos consagre el pan y el vino con agua y los transforma en su cuerpo, que se entregue en su sangre que se derrama. Entonces, simplemente entender esos detalles te cambia la dimensión de la misa porque te hace realmente ser consciente de lo que estás pasando y dejas de hacer de palabras repetidas, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, a invocar a Dios conscientemente sobre el sacerdote al responder. Y paso a paso haciendo una experiencia de mucha comprensión y que otra vez al llevar estos conocimientos a la misa ya no puede volver a ser igual, que también es la retroalimentación que después da la gente, es que ir a misa ya no ha sido lo mismo. No sé, en tu diálogo con la gente después, ¿qué te comentaron ellos que les haya gustado más o que los haya emocionado más o asombrado más o que aprendieron algo que los impactó? ¿Qué te comentaron? Hubo una persona que recuerdo que llegó bien emocionada conmigo después de misa al día siguiente y me dijo, padre, dice, me impresionó tanto, tanto cuando Mauricio Pérez dijo que cuando el sacerdote le daba sus manos sostenía la iglesia y sostenía al pueblo. Obviamente yo tuve que salir porque tenía esa parte que yo me la perdí, entonces, pero a ella le impresionó mucho posturas y los gestos del sacerdote en cada momento de la misa. No solamente le ha decorrido las oraciones sin equivocarse, sino que realmente sea una oración, que el sacerdote también la vaya sintiendo desde el corazón y la vaya ofreciendo por el pueblo que está reunido, ¿no? Y luego hay momentos en que el sacerdote le habla al pueblo. Hay momentos en que el sacerdote le habla a Dios Padre. Y hay momentos en que el sacerdote ya no le habla ni a Dios Padre ni al pueblo, sino que es Jesucristo mismo hablando en ese momento, de manera particular, en el momento de la consagración. Entonces, cuando ellos entienden eso, al menos te digo, esta señora venía bien emocionada, muy conmovida, y se siente un alto nivel de devoción, ¿verdad? En la iglesia. La gente lo comparte, la gente lo vive. Y yo me siento bien feliz porque estoy viendo que la gente sí tomó notas, la gente sí puso atención y vivió la misa también, ¿verdad? Incluso los mismos servidores que estaban tomando el curso, los que se quedaron, pudimos todos como comunidad celebrar la misa juntos, el alma de todos, ¿no? Los que estamos ahí presentes, incluyendo el sacerdote. Yo hablo por mí, yo me siento muy bendecido, muy contento y siento que es como un abrazo de Dios para mí, ¿no? Como un consuelo muy grande de ver al pueblo feliz, reunidos en el altar, entendiendo lo que estamos celebrando y haciéndolo suyo, ¿no? Viviéndolo, participando. Yo creo que la palabra aquí clave es la participación activa, bien entendida como lo decía, como lo presentaba el Concilio Vaticano II. Sí, y yo creo que gran parte de lo que emociona a la gente es que al entender, y yo, pues hablando al auditorio, voy viendo sus reacciones, que son las mismas, ya hasta me las sé, ya hasta sé dónde tengo que hacer una pausa porque ya sé que van a reaccionar de cierta forma. Eso últimamente se va a traducir en un gozo especial al celebrar la misa, porque precisamente el ser consciente de cada cosa hace que ya no pase desapercibida y entonces eso, a fin de cuentas, suscita un gozo porque es un encuentro con Dios más pleno y forzosamente un encuentro con Dios tiene que ser un encuentro gozoso. Desde cosas tan simples y que a lo mejor no son importantes, pero que son, como ahí veo siempre una reacción cuando estoy hablando del acto penitencial y les pregunto, ¿cuántos golpes de pecho se dan? Y todo el mundo categóricamente contesta 3. Y les explico que no son 3, que es Por mi solamente uno. culpa, por mi grande. Ajá, exactamente. Y les explico que es solo uno, que por cierto en la misa te vi dándote un golpe de pecho. Me amarré la mano, dije, aquí está Mauricio en primera fila. Sí, y entonces desde cuando explico que es un golpe y explico por qué además, ya de ahí veo las reacciones de, hasta se voltean a ver así como que, oh, creo que. Y por eso parte de la premisa de la clase es desaprender lo mal aprendido para poder aprender lo que sí, ¿verdad? Otro momento que sí sorprende es el momento del prefacio, que es al que te referías, cuando el sacerdote dice, levantemos el corazón,
Cambió la rúbrica del misal preconciliar, del misal antiguo, del rito antiguo, porque antes el sacerdote decía sursum corda y elevaba las manos y después las juntaba. Y se cambió esa rúbrica para que ahora el sacerdote, cuando diga levantemos el corazón, levante las manos y las mantenga elevadas a lo largo de todo el prefacio, porque en ese momento realmente la iglesia espiritualmente está emprendiendo el vuelo hasta el cielo. Ese es el momento eucarístico de la misa, es el momento en que le damos gracias a Dios. Y en cada misa, la razón específica por la que se le da gracias a Dios está en el prefacio. El prefacio la describe. Eh, Abriendo un paréntesis, los invito a que aquí en el canal Mauricio Pérez, youtuber católico, vean la emisión de anoche del Club de los Búhos, que se llama Algo muy importante del Adviento, que nadie le presta atención o a lo que nadie le hace caso, algo así. Y explico precisamente los prefacios de Adviento, por lo importantes que son, porque nos dejan ver el motivo específico por el que Adviento le estamos dando gracias a Dios en la misa. Entonces, el sacerdote eleva las manos para sostenernos en vuelo y por eso se queda con las manos extendidas todo el prefacio, sosteniendo nuestro vuelo espiritual hacia el Señor. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y entonces nos elevamos y ahí espiritualmente elevados, en medio de los coros de los ángeles, escuchamos el prefacio, la razón para dar gracias, y después de escuchar la razón para dar gracias, no nos queda más que con los coros de los ángeles y los arcángeles estallar en un momento ya no eucarístico de acción de gracias, sino latréutico de adoración a Dios, cantando junto con ellos como cantan en el Apocalipsis, santo, santo, santo. Esa es a la parte que te referías, ¿verdad? Que sí, a la gente le suele emocionar en la clase ciertamente. Y otro momento que sí, que a mí es mi momento favorito de toda la clase, el momento favorito, y lástima que te lo perdiste, porque fue justo cuando tuviste que salir a celebrar la boda, pero es el momento del ofertorio. Y yo disfruto enormemente explicar el momento del ofertorio, en primera porque es realmente lo que hace que nosotros actuemos más activamente que nunca en la misa, porque es el momento en el que, claro, Cristo se va a ofrecer, todavía no se ofrece, se va a ofrecer, y se le presentan al sacerdote el fruto de nuestro trabajo, que es el dinero, que la ofrenda que damos, y se le ofrece al sacerdote pan y vino con agua, pero ese pan y vino y agua representan nuestra vida, y en la clase detallo con todos los detalles posibles, aunque suene redundante, cómo es que ese pan y ese vino simbolizan nuestra vida en ese momento. Y explico cómo tenemos nosotros en cada misa que ofrecer en el ofertorio nuestra propia vida para que con el pan y el vino, para que Cristo las asuma y con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, ese pan y vino con agua que simboliza nuestra vida, el Espíritu las transforme ahora en su propio cuerpo y sangre para que Él como sumo sacerdote se ofrezca y ahí vaya implícita nuestra propia ofrenda. Y cuando explico la manera como tenemos que ofrecer nuestra vida en cada misa, a la gente se le empiezan a salir las lágrimas. Entonces es el momento más sobrecogedor de la misa y también yo creo que es el momento de aprendizaje más valioso porque casi nadie se sabe eso y es fundamental. Y yo disfruto enormemente ver, y a mí me cuesta muchas veces trabajo dar esa explicación porque a mí mismo se me hace un nudo en la garganta y cuando veo que empiezan a brotar las lágrimas de los demás, me cuesta trabajo, pero vamos, y es por lo que la clase acaba siendo una experiencia más que una conferencia académica, didáctica, no, es una experiencia de aprendizaje en la que vamos aprendiendo a conectarnos con Dios en la misa, y eso suscita el gozo, ¿verdad? Ya que cuando yo recién me ordené, duré un tiempito, quizás una semana o dos, que me costaba dejar de hacer lo que yo hacía antes, ¿no? A mí me gustaba sentarme en la primera banca frente al ambón, ¿no? Para ordenar distracciones. Pero ahora resulta que el sacerdote era yo, ¿no? Ya no vamos a esperar al sacerdote, ahora el sacerdote era yo, entonces yo tenía que subir. Y me temblaban las manos y me temblaban las rodillas y yo no podía creer que eso estuviera pasando y que yo era ahora quien estaba al frente por un acto de amor y misericordia de Dios. Entonces, cada celebración de la misa, me imagino que todos mis hermanos sacerdotes experimentan lo mismo. Es un momento de intimidad con Dios, es un momento de cercanía con el pueblo, pero es un momento también en que tú entregas tu vida como sacerdote
¿verdad? Para darle vida a todo un pueblo. Y para mí es un momento muy íntimo y tiene que ser, digo que tiene que ser porque la presencia de Dios por consecuencia nos tiene que transformar. No transforma nada más las ofrendas, sino también nuestra vida. Y yo como sacerdote experimento ese gozo, pero al mismo tiempo siento una cercanía muy íntima con Dios y es maravilloso, es maravilloso. Nos lo estás contando y se ve que te emocionas, porque es cierto, no son palabras. Y el hecho de contárnoslo y ver que te estás emocionando habla realmente de tu gran fe en el misterio que estás celebrando. Y que otra vez estamos todos para ayudarnos a todos. Y en este caso, en este aspecto en concreto, bueno, pues yo puedo ser de cierta ayuda dando esta formación. Pero, por ejemplo, algo que los sacerdotes, como el padre Rogelio, pueden hacer, que rebasa por mucho cualquier cosa que alguien más pueda hacer, es que a través de su boca Cristo hable, para que en sus manos actúe el Espíritu Santo y un pedazo de pan y una copa con vino y agua se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo ahí en sus manos, para además darnos a comer ese pan y a beber ese vino que ahora son el cuerpo de Cristo que se entrega y la sangre que se derrama. Realmente, si un sacerdote no se estremece cada vez que consagra, ¿qué está haciendo entonces ahí? Porque, y para nosotros al acercarnos a comulgar también tiene que ser un momento estremecedor, si somos realmente conscientes de que es Cristo, Cristo el que está ahí, vivo, presente, actuante además, y ni siquiera silencioso, porque ya nos habló en el Evangelio. Realmente es un encuentro total con un Dios que nos perdona, al que alabamos, que nos habla, al que le respondemos, y que luego con el que nos ofrecemos al Padre y el Padre acepta la ofrenda y el Hijo se nos da en alimento, es realmente increíble, es realmente increíble. Pero una de las cosas que yo vi como consecuencia de la clase y que me gustó mucho es ver el fruto, ¿no?, que esto ha causado y ha tenido en los servidores, en el pueblo mismo. Y eso es muy edificante. Y esa es la idea, ¿no?, de estos talleres que la arquidiócesis nos ofrece. El hacer posible para todos nuestros voluntarios, nuestros ministros, una formación de calidad de tal manera de que ya no es nada más tener el, el deseo de servir, sino hacerlo de la manera propia y correcta. Y eso como consecuencia tiene frutos espirituales grandes para el servidor. No es nada más servir por servir. Es que estoy participando, ¿verdad? Y esto también es como parte de mi respuesta a una invitación que Dios me hace a servirle. Y yo pido a Dios que nos conceda en verdad crecer a todos como comunidad, a nosotros como sacerdotes, ¿verdad? También crecer en santidad, en cercanía al pueblo. Y eso se hace obviamente con un corazón dispuesto, con una mente también abierta, como dices tú, a sacar lo que aprendí mal y aprender ahora sí las cosas como deben de ser. Algo que me dijiste desde antes de que llegara, incluso, creo que una noche antes de que viajara, me decías, te voy a pedir un favor. Y digo, sí. Y me dijiste, te voy a pedir que después de la clase pongas atención a la misa y que después me hagas saber cualquier cosa que tengamos que corregir o que tenga yo que corregir. Y otra vez, por supuesto que yo doy la clase, pero no voy a misa con el ánimo de estar fiscalizando nada, esa no es la intención. Pero el hecho de que un sacerdote esté abierto y pida además retroalimentación, pues es algo muy valioso, porque si no, ¿qué caso tiene? Nada más la clase sería un entretenimiento. Sabes que me pasó una vez en una masterclass que me invitaron, que la di en tiempo de Pascua. Usualmente cuando
doy una clase de estas antes de la presentación, voy a la iglesia para poder ver cómo está, para ver dónde me voy a poder parar, mover, dónde sería apropiado poner la pantalla, este tipo de cosas técnicas. Y siendo tiempo de Pascua, el cirio pascual tiene que estar al lado del ambón, ¿verdad? Cosa que también explico con mucho detalle por qué tiene que estar ahí en tiempo de Pascua. Y aquí no, estaba el ambón donde no tenía que estar cuando fui. Me dijeron, bueno, ¿cómo ve que hay que acomodar? Y dije, bueno, nada más que algo importante, es tiempo de Pascua, tengo que hablar del lambón y tengo que hablar del cirio pascual. Y como es tiempo de Pascua, entonces el cirio pascual tiene realmente que estar al lado del lambón. Y en la clase voy a explicar por qué además. Entonces llegué esa mañana y el cirio pascual seguía donde me lo había encontrado, pero habían tomado nota de lo que les había dicho, todavía estaban acomodando las cosas. Entonces, antes de que empezara la clase, el lambón ya tenía a su lado el cirio pascual. Di la clase, di la explicación, di todo. Y cuando terminó la clase y desmontaron la pantalla y desmontaron todo, cogieron el cirio pascual y lo fueron a poner donde no tenía que estar, lo quitaron del lugar. Entonces dije, o sea, ¿cuál fue el propósito? Vinieron a que explicara todo esto. Expliqué por qué. De todas maneras, cuando me fui, regresó todo como si nunca hubiera pasado aquí nada. Honestamente, me sentí un poco frustrado porque dije, pues entonces, ¿qué caso tiene? Ellos son los que me invitaron y les dio igual o qué, ¿no? Pero acá yo no sé, otra vez, yo no había ido a misa a tu parroquia, yo no sé nada. Que otra vez, además, ni conociendo al padre Rogelio, la verdad es que confío plenamente. Ciertamente tuvo él una muy buena formación en el seminario, el más grande liturgista de Estados Unidos. Fue su profesor en diferentes materias y tan buen Driscoll, tan buen liturgista es Driscoll que medio año, no sé ahora porque ya está muy ancianito y creo que ya se estaba retirando, pero medio año daba clases ahí en el seminario de Monte Ángel, donde estudió el padre Rogelio, y el otro medio año daba clases en el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo en Roma. Y Las todos los que mismas. hemos estudiado ahí hemos tenido que leer al menos uno de sus libros de texto. Y no solamente por la formación que recibió, sino además porque sé lo dedicado y comprometido que es. Por supuesto que no tenía yo preocupación alguna, pero de todas maneras él me pidió la retroalimentación. El caso es que antes de que empezara la misa, en la sacristía, me decían los sacristanes, es que de lo que dijo ya lo corregimos, ya no se va a hacer así, y de lo que dijo acá también ya hicimos una corrección. Y dije, bueno, pues no sé qué habrán corregido, pero pues qué bueno que la corrigieron. Está bien. Entonces fue también muy motivante ver que sí era en serio, o sea, que no nada más iba yo a ir a hablar, a entretener, sino que realmente estaban dispuestos a escuchar pues para corregir lo que se tuviera que corregir, ¿no? Que muchas veces pues es falta de conocimiento, no es cosa de mala voluntad. Lo que sí es mala voluntad es querer quedarme así y no me importa eso si no se vale. Pero a fin de cuentas, también es lo que yo mencionaba, la liturgia es muy vasta y por lo mismo muy compleja. Entonces, ser un verdadero erudito toma años de aprendizaje y por lo mismo, pues es que entre tantas lagunas, todos podemos cometer ciertos errores simplemente porque esa no nos la sabíamos, ¿no? Y cuando alguien nos la dice, bueno, ahora sí ya me la sé, se corrige y se acabó el problema. Iba a decir algo Sí. así que me impresionó mucho. No estaba directamente relacionado con la clase, sino más bien contigo. Y fue justo en el momento este que me acabas de decir, ¿no? Que terminando la misa, fuimos a la sacristía y nos acompañaste tú y Lulu, tu esposa. Y estaban los servidores que nos habían ayudado esa noche. Y tú dijiste, pues definitivamente se ve que en la forma que el padre Rogelio nos compartió la homilía, se ve la mano de el liturgista Jeremy Driscoll. Y yo no te había contado que él había sido mi maestro. Entonces me impresionó mucho que dedujiste que él fue mi maestro. Bien impresionado. Sí, pues es que era obvio. Lo que pasa es que, bueno, vieron ustedes el video de la disque evaluación de la misa, que le puse 7 en la homilía, de pura broma, porque la verdad es que pues merecía 6, pero no, pero en realidad fue una homilía muy bonita, era la solemnidad de Cristo Rey, y de una manera muy articulada nos llevó el Padre por toda la historia de la salvación a través de la liturgia del año.
fue realmente era muy sistematizada, era toda esa ruta de la historia de la salvación, pero a través del año litúrgico, como para hacer un recuento de todo lo que era el año litúrgico que concluye la semana con esa misa, que es la última misa de domingo, esta solemnidad. Pero no solamente la estructura de la homilía, es que no puedo evitar desmenuzar estas cosas, los prefacios y el evangelio en Pasión por el Evangelio. Así estaba mentalmente desmenuzando tu homilía, entonces. Sino que también decía, aquí usó el estilo retórico. Sí, por eso repitió 3 veces la misma palabra para hacer el énfasis usando el estilo retórico. Entonces, así yo decía, pues eso se lo tuvo que enseñar Jeremy Driscoll. Y luego cuando en la sacristía hablábamos de eso, precisamente después del 7 dije, no, es que hablando en serio, cuando estaba predicando el padre, pues ahí se ve claramente la mano de Jeremy Driscoll. Pero yo no sabía que él te había dado clases de homilética, precisamente. Es que fue impresionante porque yo no te había contado que había sido un maestro y tú fuiste justo al grano. Dije yo, impresionantísimo, ¿eh? Ahí confirmé, Mauricio, que realmente eres liturgo. Eres una persona experta en liturgia, ¿no? Bueno, muy bien. Pues, no, excelentísimo. Para mí fue una experiencia muy bonita y creo que esto nos ayudó también a crecer más en la amistad contigo, con tu familia. Y me alegra mucho saber de que Lulú también se sintió súper acogida por nuestra comunidad y este es un gustazo siempre tenerlos con nosotros. Sí, ciertamente es la primera vez que viajo, que me acompaña mi esposa, un viaje de carácter apostólico, y pues también ella se sintió a sus anchas, o sea, como que hasta me decía, oye, si de hecho me lo dijo quién sabe cuántas veces, me lo dijo quién sabe, oye, si nos mudamos a Las Vegas y nos venimos aquí a la parroquia con el padre Rogelio, porque Para nosotros también sería una gran bendición se tenerlos con sintió muy nosotros. acogida y se sintió también como en su casa. Bendito Dios, es que esa es la idea, esa es la idea. Y ahí en San Francisco, al igual que en la arquidiócesis, como decía al principio, ¿no? Eso es lo que nuestro arzobispo George Leo Thomas ha tenido un énfasis y ha sido bien claro con todos nosotros, de que los que llevan realmente el peso de nuestra comunidad, ¿verdad? Son este ejército de voluntarios con los que contamos, que para nosotros es una gran bendición y para mí personalmente yo pienso que todos mis hermanos sacerdotes estarían de acuerdo conmigo. Si no fuera por este ejército de voluntarios y ministros que tenemos, no se podría hacer ni lograr lo que estamos logrando. Entonces, ciertamente el arzobispo nos da crédito a todos los voluntarios que tenemos acá atrás de bambalinas, pero tiene que ver también mucho en su liderazgo y en su apertura y en su decisión de ofrecernos lo mejor, ¿no? Y traernos las mejores clases, de las más grandes oportunidades de crecimiento. Ha sido una bendición grande de parte de Dios el habernos dado a nuestro arzobispo George Leo Thomas. Y obviamente tenemos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Gordon, que él es un sacerdote, bueno, fue sacerdote de aquí mismo, de la arquidiócesis, y ahora es nuestro obispo auxiliar, cercanísimo con todos nosotros, con la comunidad, ¿verdad? Y tenemos un apoyo incondicional por ambos. Y yo creo que ese apoyo ha sido lo que hace posible todo este crecimiento en nuestras comunidades y que tengamos eventos de la calidad como lo que tuvimos contigo, ¿no? Y los otros eventos que hemos tenido. Seguramente seguiremos ofreciendo muchos más talleres en un futuro con el favor de Dios. Sí, pues para mí otra vez ha sido una experiencia verdaderamente fascinante. Nuevamente, como lo comenté al principio, para mí fue amor a primera vista. Ya quiero regresar con ustedes. Y también, pues por este medio, todo mi agradecimiento al señor arzobispo, mi agradecimiento y también mi felicitación, ¿por qué no decirlo? Porque preparar algo como esto en plena sintonía con, no solo con lo que pidió esos días el Papa León, sino con lo que ya había enfatizado el Papa Francisco, dice mucho, porque eso no sucede en todas partes. Entonces, mil felicidades y todo mi agradecimiento. Y bueno, pues para terminar, simplemente vamos a hacer un recuento aquí porque hay quien está haciendo el favor de dejarnos algún saludo, algún comentario. Vamos rápidamente a pasar aquí lista de asistencia, ¿verdad? Tenemos aquí a Gabriel. Buenas noches, Mauricio Audencia. Saludos desde Santa Mónica, en California.
Rosario, hola Rosario, gracias al padre Rogelio y a Mauricio. Rosario es compañera mía en el diplomado de Teología Bíblica en la Pontificia de México. Ahí nos conocimos y también somos muy buenos amigos. También tenemos a Lulú. Hola Lulú, me da mucho gusto. Ella nos escucha desde acá, desde Seattle. Y de hecho ella es proveedora oficial del cojín oficial del Club de los Búhos. Por cierto, Ah, ella mira. ojalá que nos obsequió el cojín oficial del Club de los Búhos. Así que un abrazo Muy para bonito. Lulú. También tenemos acá a José Miguel. Saludos a Mauricio y al padre Rogelio Molina desde Tapachula, en Chiapas. Mira, pues Chiapas, frontera con Guatemala. Muchos saludos hasta allá. Bendiciones hasta allá con ustedes también. Rosario, felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias. También tenemos aquí a Rodrigo. Hola Rodrigo, gracias por tu saludo. Ah, mira, sorpresa, tenemos aquí a mi mamá. Seguramente tu mamá está también viendo el programa, así que saludos a la mamá del padre Rogelio. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Me recuerdas? Alicia, Alicia. doña Alicia. Pues saludos a doña Alicia y a las amigas de doña Alicia y a las cuñadas de doña Alicia y a las conocidas de doña Alicia, porque el padre Rogelio me dijo, mándame el enlace del video porque mi mamá se lo va a compartir a todas sus amigas, cuñadas y conocidas. Así que saludos a todas. A todas mis tías también que nos están A viendo. todas tus tías también. Y también Sí. saludos a mi mamá que está aquí, precisamente mi mamá viendo el programa. Un beso, mamá, de parte mía y del padre Rogelio, porque también él te manda uno de seguro. Padre Doña Rogelio y Mauricio. Elisa, bendiciones grandes, gracias por compartir grandes bendiciones con su hijo a través de él para todos nosotros. Hizo excelente trabajo, felicidades. Muy amable. Y dice, Padre Rogelio y Mauricio, felicidades por la conferencia y sobre todo pienso que el Espíritu Santo iluminó a tantos fieles para aprender lo que es la Santa Misa. Sí, seguramente que con la gracia del Espíritu Santo todas queda fruto. Silvia, hola, saludos hasta Florida, Silvia. Y tenemos por acá también a Marta, que nos saluda. Y luego, ¿quién más está por acá? Silvia misma. Gracias a Mauricio, me encanta la liturgia y he aprendido mucho de él. Bueno, pues qué bueno, ojalá Silvia habla con tu párroco, enséñale este video y se animen un día para que llevemos esta masterclass allá también con ustedes. Alicia, gracias por haber estado aquí en Las Vegas. Gracias, Padre Rogelio, por su arduo trabajo para que podamos conocer nuestra fe. Alicia, mire qué bonito. Gracias, Alicia. Dios le bendiga. Gracias por todo lo que hace por nosotros también en las parroquias. Muy bien. Luego tenemos acá a alguien con un nombre extraño, MCB. Gracias por sus enseñanzas. Dios siga bendiciendo su cabecita por tanta sabiduría. Bueno, pues muy Para que amable. sigas compartiendo con nosotros, Mauricio. Y luego, Diana, qué bendición haber asistido a esta clase. Desde ese día gozo más de la misa. Qué Ah, bueno. lo hablábamos ahorita, ese fue un efecto obviamente que es palpable y yo me siento súper bendecido, te lo comentaba hace ratito, ¿no? Que veo eso y espérame una maravilla. Excelente. Gracias, Diana, por haber asistido y por toda tu dedicación todas esas horas. Un abrazo, Diana, bendiciones. Isa, saludos hasta Oklahoma. Marta, Dios le bendiga por compartir esto tan importante para usted. Pues como ves, no es solamente importante para mí, aquí el Padre nos ha claramente dejado ver cómo es importante para muchísimas personas que quieren sentirse más cerca de Dios a través de la celebración de la misa, precisamente. Tenemos acá a Freddy, me gustaría ser diácono permanente, me acabo de casar el 29 de noviembre y este domingo que viene recibo mis sacramentos, ¿qué puedo hacer para convertirme en un diácono? Acércate a tu diócesis y pregunta, porque pues en cada diócesis, aunque hay requisitos generales, ¿verdad? Lo primero que necesitas, súper importante, es el consentimiento de tu esposa, eso es fundamental, porque de hecho cuando un casado se ordena al diaconado, esa no es vocación solamente del diácono. Cuando es casado es vocación del matrimonio. Y si no es vocación del matrimonio, sencillamente no funciona y los obispos no aceptan esos casos. Entonces se necesita el consentimiento y la recomendación por escrito muy exhaustiva, siguiendo un formulario que te proveerán en tu diócesis para que te recomiende tu esposa misma y ella misma diga por qué tienes que ser diácono. Pero vamos, los requisitos son, hay límites de edad dependiendo de las diócesis, años de ser católico, incluso dices que apenas que vas a recibir tus sacramentos. Entonces, pregunta en tu diócesis, no sé si el padre Rogelio nos diga a grandes rasgos, por ejemplo, en la arquidiócesis de Las Vegas, qué se necesita. Bueno, sabes que tenemos un programa del diaconado permanente que quedó en pausa por un buen ratito.
y lo queremos volver a iniciar, ¿no? La idea de nuestro arzobispo es ver si lo podemos poner ya en marcha para este año entrante, primeramente Dios, pero obviamente siempre estamos hablando de recursos y recursos y recursos, ¿no? Y el problema que estamos encontrando aquí en la Arquidiócesis de Las Vegas es de que no podemos encontrar a un sacerdote que se haga cargo del programa, ¿no? Porque tiene que ser tiempo completo. Porque faltan sacerdotes, obviamente, ¿no? Y los que estamos ya tenemos dos, tres cosas sobre la mesa, ¿no? Y las parroquias, así es que estamos en eso, primeramente Dios. Freddy, no sé si seas de aquí de Las Vegas, pero si es así, entonces puedes comunicarte con la arquidiócesis y ahí te pueden dar un poquito más de información. O puedes acercarte a tu párroco, ahí donde tú vas a la iglesia o estás formando, y pedir información a ver qué es lo que te dicen, ¿no? Y ahí te van a dar un poquito más de luz de qué es lo que tendrías que hacer. Sí, yo te diría que lo primero que necesitas es paciencia, porque hasta como que todo está diseñado para poner a prueba tu paciencia, porque sí, ciertamente que un día hacemos un programa, padre, para que cuentes la historia de tu vocación hablando de paciencia. Ah, Valdría la vamos a pena que hacer. compartas tu testimonio. Se necesita mucha paciencia, Freddy, entonces espérate un proceso no tan sencillo que sí va a poner a prueba tu paciencia queriendo o sin querer, y no son programas que arrancan todos los años, precisamente porque se necesita un equipo de tiempo completo, en primera que diseñen el curso, que lo apruebe, si no el obispo, a lo mejor hasta la conferencia de obispos, y además tiene que es un curso de formación que no nada más es para el hombre, sino que la esposa también toma todas las clases que toma, y son clases de escritura, de teología, en fin, de espiritualidad, en fin, toda la formación que dura, dependiendo, en algunos lugares dura 3 años, en otros dura 4. Eh, entonces, 5, dices, mira, es un 5 años aquí en Las Vegas. 5 años en Las Vegas, entonces, y luego hasta que termina un grupo, arranca otra generación, o sea, no hay 4 grupos ahí que van y que se van graduando, por así decirlo, hasta que termina un grupo y son ordenados, luego se dan un tiempo para revisar el programa, corregirlo, mejorarlo y vuelven a arrancar. Entonces, si lo mejor es eso, y sí, yo creo que como dice el padre, el punto de entrada es tu párroco, él mejor que nadie debe saber el proceso concreto en tu diócesis, y además a quién en concreto tienes que contactar, porque aparte últimamente vas a necesitar también una recomendación de tu párroco, así que necesitas tener una relación muy cercana con el párroco para que el párroco sienta toda la confianza de que te pueda recomendar para ser diácono, ¿verdad? Entonces, habla Yo con lo, él. yo lo que le recomendaría en ese momento a Freddy, si no estás todavía escuchando, y lo que recomendaría es de que vivas tus etapas de formación una a una, ¿verdad? Y Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir sosteniendo, Dios te va a ir inspirando y Dios te va a poner en el lugar correcto, ¿no? Pero trata de vivir ahorita tu formación como la vas llevando. Aprende lo más que tú puedas, enamórate más del Señor cada vez que tú tengas la oportunidad, acércate a la adoración de la Eucaristía, comprométete en tu parroquia, empieza a servir en tu parroquia una vez que ya termines todos tus sacramentos y que ya estés completamente iniciado y recibido en la iglesia, para que tu fe también vaya afianzándose cada vez más. Pero creo que vamos a ir viendo las etapas de acuerdo a cómo van viniendo, ¿no? Entonces, qué bueno que ya tienes esa visión. Pídele al Señor que te mantenga ese deseo de servir fuerte en tu corazón, pero camina paso a paso, ¿no? Fórmate bien en tu fe ahorita y ya lo demás Dios te lo va a ir dando de acuerdo al momento propio de Dios para ti. Muy bien, gracias. La ventaja también de que esté hacia un diálogo con un sacerdote que también puede compartir lo que él sabe de su diócesis, porque como te digo, no siempre es igual en todos lados. Después tenemos acá, hoy no nos dejas tu nombre, no sé si lo pueda deducir el padre aquí, no sé, pero dice: gracias por el taller, disfruto y vivo cada misa con más intensidad y fervor. No sé si es alguien que tuvo la oportunidad de asistir a la clase en Las Vegas o antes en algún otro lugar, ¿no? Sí, me parece que podría ser la señora María Rojas, Ah, puede ser. la esposa de José. La esposa de José. Ahí está en la foto con nosotros. Creo Sí, que sí. ¿verdad? Ah, mira. Me parece, no conozco, desconozco su email, pero podría Ajá. ser ella. Tal vez. LM, no sé, será Luz María, quizás, y de ahí Tal salió el vez. María y luego el Ujú, Rojas. tal Bueno, vez. ok. Y luego tenemos acá a Rosario, te da las gracias.
Y tenemos acá a Griselda. Saludos hasta León, Guanajuato. Gracias por estar con nosotros esta noche. El apóstol San José dice, ¿cómo se llama el formador del padre y cuáles son los libros de liturgia? Jeremy Driscoll. Jeremy Driscoll, él es actualmente el abad de Monte Ángel, ¿verdad? Es el monasterio que está al sur de Portland, pero él es fantástico, tiene una serie de libros magníficos. Puedes, por ejemplo, hacer Google, pues nada más pon ahí su nombre, Jeremy, como Jeremías, con Y al final, Jeremy Driscoll, doble L, y ahí te van a aparecer los libros que él tiene. Buenísimos, todo tiene que estar relacionado con la liturgia definitivamente y él es bueno, no solamente en la forma que imparte las clases, sino también en cómo escribe. Sí, están en inglés, no he visto yo alguna traducción de sus libros, no sé si le exista. No, Todos los he es. visto en inglés y en Amazon los encuentras, en Amazon busca por Jeremy Driscoll y los vas a encontrar por seguro. Ah, Angélica, hola Angélica, sí, vengan a Saludos, Angélica. No, la primera que conocí con la que hablé fue precisamente Angélica. Ahí está. De hecho, aquí en la foto sale a mi lado, en la foto de la izquierda, ¿verdad? Ahí está. Que otra vez, cada quien, todos estamos para ayudarnos a todos. Y bueno, además de que Angélica me ayudó en la librería un montón porque se sabía todos los libros y era la que recomendaba cuando la gente no sabía qué comprar. Independientemente de eso, realmente el gran don de Angélica es la maestra de flores, que no tienen ustedes una idea. Entonces ella es la maestra florista y hace cosas espectaculares. Ya viendo el video que alcancé a tomar con mi teléfono desde arriba, desde el balcón, vi los arreglos de las flores y vi realmente lo complejos y lo bonitos que eran todos los arreglos que montó Angélica para la solemnidad de Cristo Rey, que pues de paso sirvieron también para decorar durante la parte de la clase que se imparte adentro de la iglesia. Así que bueno, si no, pues ya iremos de visita, Angélica, tú no dejes de preocuparte. A ver, ahora Pau. Pau es una de mis alumnas ella pertenece a los adoradores nocturnos eucarísticos y es una de mis alumnas en el curso de temas selectos de la Eucaristía que les doy cada mes y ella me prohíbe que me cambie de estado. Eres querido por todos lados, Mauricio. A ver, pues muchas gracias, Pau, gracias. María, desde Seattle, de la parroquia de San Antonio en Renton. Muy bien, pues muchas veces he hablado en San Antonio, pero no he tenido la oportunidad de dar la masterclass, aunque sí, hay varias veces he dado cursos para papás y padrinos de comunión y he estado en un par de congresos. Pues justamente estuve en febrero, fue febrero, que tuvieron su gigantesco congreso hispano, donde estuvo nuestro querido amigo Fray Nelson Medina vino también, que estuvimos ahí compartiendo los temas precisamente en San Antonio, en Renton. Saludos a todos por allá. Marta, saludos desde Nevada. ¿Qué parte de Nevada? Bueno, es que ya ves que hay gente que hasta en Reno te conoce o te conocieron en alguno de los eventos. Sí, estuve por allá. Reno. Allá estuve para una de las reuniones de la región 13 de la Pastoral Hispana. Y me dio mucha alegría leer ese comentario que me enviaste por texto. Muy bien. Gracias, Marta. Tenemos también aquí a Mayel Rodríguez, muchas gracias. Mayela, de Las Vegas. No sé si asististe a la clase, ojalá que hayas asistido. ¿La conoces, padre? Sí, es de Santa Ana, sí, claro. Bueno. Acá está en la parroquia de Santa Ana, que hice. Perfecto. Vero García, saludos hasta Santa María en California. Rosario, hola Rosario, una vez más, sí, estás en la Ciudad de México. Y luego tenemos acá a Cris. Saludos, señor Mauricio, gracias por todo y saludos a mi párroco, yo creo, mi párroco, el padre Rogelio. Mira, Cris. Dios te bendiga, Cris. Saludos. Gracias por acompañarnos. Roberto, gracias por tanta enseñanza. Bueno, pues con muchísimo gusto y cariño. Angélica, saludos, regrese pronto. Pues ya estoy en pláticas con el padre, igual y les damos una sorpresa, pero no digamos nada para que no se nos cebe. Así es. Ya estamos trabajando en algo. Ya estamos trabajando en una sorpresa que de hacerse, no se la van a acabar. Así es. A ver. Isa, de hecho aquí en la Arquidiócesis de Oklahoma, los dos, la esposa acompañan sus clases de preparación al diaconado, sí, justamente lo que comentábamos, ¿verdad?
Y luego tenemos acá a Elsa Patricia. Muchas gracias. Dios les bendiga por tanta enseñanza. Saludos desde el Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato. Ah, Mira, destino de peregrinaciones, ¿verdad? saludos hasta allá, hasta Silao, Guanajuato. La montaña de Cristo Rey, exactamente. ¿Tienes la próxima fecha de tu masterclass y en qué lugares serán? Sí, pero no me la sé de memoria porque falta todavía mucho. Me parece que es en junio. Ya le estaré anunciando, es en junio y es un poquito pasando Tacoma, acá en el estado de Washington. Ya le estaré anunciando. Tengo varias presentaciones de aquí a entonces. Prácticamente mi calendario ya se llenó de aquí a junio, pero ninguna es la masterclass hasta ese momento. Estaré en un par de congresos eucarísticos, estaré dando algunos talleres de formación, pero la masterclass en sí, la siguiente será hasta verano de 2026. Eh, ya lo estaré comunicando, ¿verdad? Y si no, pues habla con tu párroco, invítenme, mándale este video y lo organizamos. Y luego tenemos acá a Ricardo, dice, hola hermano Mauricio y padre Rogelio, saludos desde Nashville, Tennessee. Nos encantaría tenerlo por acá en Nashville, pues ¿qué crees, Ricardo? Que voy a estar en Nashville, Tennessee, la Music City USA, el 5 y 6 de junio, que para mí es una fecha memorable, porque has de saber que en 1999, con mi guitarra en la mano y una maleta, llegué en un Greyhound. Ah, no, esa es la canción. Pero más bien con mi esposa y una maleta o dos, llegamos el 5 de junio de 1999, recién casados, a vivir a Nashville. Y como son las cosas que años después voy a regresar justo el 5 de junio en la parroquia de Santa María de Guadalupe. Es un congreso eucarístico que van a tener por allá, así que toma nota y pues ahí nos podemos ver, Ricardo. Ya ves, los deseos, tus deseos son órdenes. como si fuéramos aquí los genios de la lámpara. A ver. María, saludos hasta Lathrop, en California. Misael, hola Misael, ¿eres el mismo Misael que tuve el Sí, gusto de aparece ahí con conocer nosotros ayer? en las fotos. Misael, ¿qué tal? Bendiciones para ti. Bendiciones, gracias a Dios por sus vidas y por hacer posible tan bello conocimiento, que gracias podemos tener experiencias reales en la Eucaristía. Pues gracias a ti por todo tu entusiasmo y todo tu interés toda la clase y espero que ya te hayas afiliado al Club de los Búhos, que tanta curiosidad te daba, ¿verdad? Que por cierto, sabes que me llamó también la atención en Las Vegas porque yo creo que es de donde más ven el Club de los Búhos, porque siempre lo que usualmente me dicen, semillas para la vida y pasión por el Evangelio, semillas para la vida y pasión por el Evangelio. Pero en Las Vegas lo que más me mencionaban es que el Club de los Búhos, es que yo veo el Club de los Búhos, no me pierdo el Club de los Búhos. Así que trabajamos muy noche, Mauricio. Pues es que Las Vegas es la ciudad que nunca duerme, con razón tiene Aquí todos sentido. estamos despiertos. Por eso. Esa es la razón. Sweet Mabel, saludos, Dios los bendice. Y luego Ya, tenemos, mira, desde Nevada también, en Carson City, desde Santa ándale. Teresa de Ávila nos saluda. Pues Marta, la misma Marta. Muy bien, y por último, Ricardo, que le parece excelente. Pues gracias, Ricardo, por tu compañía. Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Compartan este video que seguramente le hará bien a muchos. Seguramente que con este video también aprenderán una que otra cosa acerca de la Santa Misa que hemos estado compartiendo aquí. Y bueno, pues nuevamente gracias al padre Rogelio Molina, que es párroco de la parroquia de San Francisco de Sales y también es el subdirector de la Vicaría para la Pastoral de los Hispanos en la Arquidiócesis de Las Vegas. Gracias no solo por tu acogida, gracias por tu amistad y gracias también por tu presencia en este programa especial. Para mí ha sido siempre un honor, Mauricio, contar con tu amistad y una alegría tremenda estar contigo en este programa. Y ojalá sea de mucha bendición para todos aquellos que nos acompañaron en vivo y los que lo verán después, ¿no? Porque la idea es de compartir la bendición de Dios, compartir la alegría de enamorarnos de nuestra fe y profundizar, obviamente, ¿no? En la Sagrada Escritura, en la liturgia, en lo que podamos, porque siempre hay mucho más que aprender de Dios. Dios siempre tiene mucho más para darnos. Cierto, no nos lo acabamos, nos rebasa sencillamente. Así es. Muy bien, pues padre, ¿qué te parece si terminamos aprovechando que tenemos a un sacerdote aquí ante las cámaras? ¿Qué te parece si para terminar nos das a todos tu bendición esta noche? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ponernos en la presencia de Dios un momentito para agradecerle por estos momentos de diálogo, que este diálogo llegue a los corazones de muchísima gente que busca al Señor con un sincero corazón
Que el Señor siempre les bendiga, que el Señor limpie su corazón y lo llene de felicidad por su presencia, por su misericordia, por su amor. Que el Señor nos otorgue las gracias a todos y cada uno de nosotros que necesitamos para salir adelante. Que deseemos de todo corazón enamorarnos cada vez más de Dios y de su iglesia para servirle con todo nuestro corazón, llenos de alegría y de júbilo, porque el Señor es el Señor de nuestra vida. Que el Señor así nos lo conceda. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo Muchísimas fuerte gracias para todos. Y Mauricio, te estimo muchísimo. Sabes que aquí tienes tu casa cuando gustes. Gracias Roger. Gracias, Padre Rogelio. Salúdame a Lulú, tu esposa, a tus hijos, y cuando gusten, aquí tienen Las Vegas, es su casa, fuera de su casa. Igualmente acá ya lo sabes. Muy bien, pues gracias a todos, amigos, que Dios los llene de bendiciones, en especial en este tiempo de Adviento. Nos vemos muy pronto en cualquier programa aquí en el canal Mauricio Pérez, youtuber católico. Que estén muy bien. Apasionate por nuestra fe. Dios los bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin. Conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.